Hoy se confirmó un nuevo aumento que impactará en diciembre al respecto de la medicina prepaga, un 13,8, la cifra más alta de lo que vienen siendo los previos aumentos, y suman 9 con este de diciembre. Para hablar del tema ya estamos en contacto con Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada. Ricardo, buenas tardes. Aquí Nacho Corral y Guadalupe Regal, si los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la justificación para esta serie de aumentos que ya suman, bueno, decíamos, 9 a lo largo del año? Bueno, el organismo que regula los aumentos de los precios de las prepagas es la Superintendencia. Ha establecido una fórmula. Esa fórmula tiene como finalidad receptar todas las variaciones que se van produciendo en distintos ítems que componen la estructura de costos de una prepaga, y en función de eso va otorgando el porcentaje de aumento que corresponde. O sea que se trata de una fórmula donde los componentes, bueno, han tenido variaciones que son muy importantes. Ricardo, lo compartimos hace un ratito en un informe. Más allá del aumento que están teniendo los distintos números de las tarifas de las prepagas, quienes trabajan allí, los médicos, cada vez cobran menos e incluso algunos deciden irse de las prepagas. ¿Por qué se produce esta situación y lo que pareciera, no sé si una contradicción, pero por lo menos que se sostengan o estén cobrando siempre lo mismo si los aumentos van en la misma proporción? ¿Qué es lo que está pasando dentro del sistema de salud privada? Bueno, lo que está pasando es que, primero, que estos aumentos no alcanzan a cubrir las variaciones inflacionarias que ha tenido el país y la inflación propia que ha tenido el sistema de salud de los últimos 2 años, 3 años. Así que en sí, la masa de recursos que disponen las prepagas, como así también las horas sociales, están respecto a la evolución del gasto por debajo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nos encontramos ante un hecho. En la Argentina se hace cada vez más frecuente que los legisladores buenos que tenemos disponen la ampliación de las coberturas, la creación de nuevas coberturas con leyes, que es un muy mal procedimiento, que el sistema se regule y se legisle por enfermedad, pero van incorporando progresivamente nuevas coberturas. Esas coberturas no tienen una previsión presupuestaria, no tienen un recurso, digamos, previsto, y una de las fuentes de financiación de estas nuevas coberturas que se otorgan, quizás no sean discutibles su necesidad, pero sí la necesidad que debe prever cualquier persona, que es que si va a haber un nuevo gasto debe haber una previsión de dónde va a salir la plata. En ninguna de estas leyes, han dictado 70 leyes en los últimos años, no se ha previsto de dónde va a salir. Entonces, el sistema se encuentra, por un lado, que la evolución de sus ingresos es menor que la evolución de la inflación. Y mucho menor todavía que la evolución de la inflación de salud, que es un poquito más alta que la inflación normal. Claro. Y por otro lado, que permanentemente se siguen agregando prestaciones o coberturas sin prever financiación. Entonces, ¿cómo se financian esos nuevos derechos, digamos, que se incorporan? Bueno, por un lado se financian a través de una cuota que crece a un nivel que la gente no puede pagar. Y por otro lado se financian con deterioro, o sea, todos los servicios que viene dando el sistema, tanto obras sociales como prepagas, tienen que correrse un poquito, dejarle espacio para poder incorporar todos estos nuevos gastos. Y bueno, obviamente no se les está pagando a los profesionales lo que corresponde, lo que merecen. Los profesionales se retiran de las cartillas, o también el deterioro se nota porque se programan las cirugías, se hacen sistemas de turno para ir otorgando las cirugías. Entonces es un sistema donde nadie está conforme, porque los profesionales no ganan lo que tienen que ganar, el sistema no tiene los medios necesarios, tiene que hacer este tipo de ajustes que no terminan de resolver el problema, porque
no nos olvidemos que cuando se producen estos incrementos, en muchos casos hay gente que se cae del sistema. O sea que el sistema pierde también por el lado de que pierde participantes. Claro, de eso Así que le quería preguntar, Ricardo, al respecto de los usuarios. Usted hablaba del valor de la cuota, una cuota que más allá de que el sistema de salud en sí, usted dice no le está ganando a la inflación, puede ser que en salud sea más elevado, pero ya hablamos de casi un 114% de aumentos que fueron rigiendo a lo largo del año, se está por encima al menos de la inflación general, y los salarios al menos de los usuarios no van en línea con esos aumentos, están por debajo. ¿Hay alguna estadística de la cantidad de gente que ha intentado darse de baja de estas prestaciones? no hay una estadística relevada porque es una información que nadie releva, pero sí nosotros tenemos reportes de las organizaciones que dicen que hay cambios de prepagas de mayor valor a prepagas de menor valor, porque hay un espectro de valores, de precios. Claro. Y lo que también se nos reportan a través de las entidades es que la gente cambia a los planes más bajos, o sea, va cayendo en los planes. Pero hay algo, Guadalupe, que me gustaría referirme respecto a esto que señalas de la inflación. La inflación de este año respecto de la cuota, hay unos puntos de la actualización de la cuota por encima. Pero si nosotros tomamos el periodo de 2 años y medio, el incremento que ha habido de inflación en el periodo está alrededor del 306%, y la actualización de las cuotas en ese mismo periodo es en el 180%, y va a llegar al 240%, digamos, en la comparación. O sea que la actualización está por debajo de la inflación, excepto este último año. No nos olvidemos que en el 2020 no se autorizaron aumentos, en el 2021 se pidieron que una parte de los aumentos pasaran al 2022. Ricardo, ¿cómo se sale de esta situación? Porque evidentemente por todo lo que estamos hablando, vos decís, bueno, las prepagas o la medicina privada, la única forma que tiene de poder financiarse es tratando de aumentar la cuota o reducir gastos. En este caso, los usuarios de cada una que pagan por cada una de estas prestaciones se empiezan a bajar o entender que no satisfacen las necesidades por las que están pagando, entonces las obras, la medicina prepaga empieza a tener cada vez menos recursos para financiarse de algo que ya está con poco financiamiento. ¿Cuál es la alternativa que existe para poder cortar este espiral que pareciera que cada vez tienen menos usuarios y cada vez con peores prestaciones? Bueno, justamente el mecanismo que nosotros le hemos planteado a las autoridades es que debemos imitar en esto lo que se hace en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, si nosotros hablamos del sistema inglés, que es un sistema bastante ponderado, es un sistema donde se establecen restricciones. No existe un sistema sin restricciones. En el sistema inglés, por ejemplo, para diálisis o para trasplantes renales, existe una edad tope. Ustedes podrán decir, bueno, pero es injusto. Bueno, es realismo. O sea, hay una cantidad de recursos y en función de esos recursos hay que establecer prioridades. Incluso el INCUCAI, que es el organismo oficial en la Argentina que asigna los turnos para trasplante, ustedes habrán visto que hay turnos para recibir órganos donantes, pero esos turnos tienen distintos criterios. Por ejemplo, a personas más jóvenes que tienen más expectativa de vida se las prioriza para recibir un órgano y nadie dice nada, porque se entiende, digamos, que hay una lógica en la asignación de prioridades. Bueno, lo que nosotros le hemos planteado a las autoridades es que se debe hacer con la masa de recursos que dispone el sistema, que no se puede estirar más porque no se le puede sacar más al salario del trabajador o no se pueden establecer cuotas más altas que corresponderían quizás con un menú muy ambicioso como el que tenemos actualmente de prestaciones. Se debe decir, bueno, con esta masa de dinero, ¿cuáles son las prestaciones médicas esenciales que el sistema debe garantizar? Y en consecuencia decir, bueno, muy bien, con esta masa de dinero vamos a tomar todas estas prestaciones que son relevantes, que son criterios universales, y esas van a estar priorizadas y atendidas a través de esta masa de dinero. Y el resto de las prestaciones que se han ido incorporando o que se quieran incorporar y que están fuera de esto, bueno, el Estado deberá considerar si realmente se consideran que son importantes. Se habla, por ejemplo, de algunas prestaciones que son los nuevos derechos. Bueno,
esas prestaciones, si la sociedad considera que deben ser atendidas, y tendrán que ser atendidas a través de un impuesto, a través de otros mecanismos, pero no a través de esta masa de dinero que se generan en las cuotas o en los salarios de los trabajadores, que deben ser priorizados, el destino de esos fondos deben ser priorizados a qué tipo de prestaciones que se consideren básicas y esenciales. Bien, Ricardo Liloy, quedó clarísimo el panorama de lo que está atravesando en este momento el rubro. Muchísimas gracias por la comunicación con IP Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.